porque en realidad toca muchos factores, voy a brincarme algunos y voy a poner énfasis en otros. Lo importante es que sabemos que estamos en el marco de la Agenda 2030 y tienen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen el ODS 4, que es el foco de trabajo de los gobiernos y de casi todo el esfuerzo de la Agenda Nacional e Internacional, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. ¿De acuerdo? Colegas, ustedes ahí que están sentados en esa fila, ¿qué les llama la atención de esta definición del ODS 4? Que antes no hayan escuchado, o que antes tal vez no era tan importante. Durante toda la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que la visión que teníamos antes de la educación para todos, casi siempre es una educación basada en terminar primaria y secundaria, y quizás educación superior. Con esta definición, el ciclo educativo o formativo no termina ni siquiera en la universidad cuando uno termina una carrera a los 23, 24, 25 años, sino que sigue a lo largo de la vida, y no solo tiene que ver con el tema de la formación universitaria, tiene que ver con el tema de la formación abierta también, o de la educación informal. Alguien hizo una pregunta hoy en la mañana de cuál era la importancia, ¿quién fue? No me acuerdo. Sobre el tema de la educación informal en el proceso educativo. Es fundamental, porque el sistema educativo tradicional, académico diurno, no solo no está satisfaciendo las necesidades de la población educativa, sino que no se da abasto con lo que debe formar, y eso lo vamos a ver después. Vean que Centroamérica es una zona que tiene pobreza estancada en el 20% o más, con un desempleo superior al 8% en la mayoría de los países, con costos salariales demasiado altos para competir con países de mano de obra barata, y tampoco pueden competir con países desarrollados. ¿Ven la dificultad de eso? No podemos competir con países que tienen mano de obra barata, y tampoco podemos competir con países muy desarrollados. Una zona en donde es necesario diversificar la matriz productiva, mejorar los estándares de calidad profesional y tener mejores cadenas productivas e innovación. Con un desempleo juvenil que comenzó a crecer a partir del 2013, triplicando el promedio de los adultos, llegando a un 15.3% en el tercer trimestre del 2015. Tenemos la foto de la educación transforma vidas. Costa Rica, ¿cuál es una radiografía rápida sobre nuestro país? Tenemos ahí más o menos los 5 millones de habitantes. Ustedes ven que Costa Rica es miembro de esas instituciones. Tiene una distribución porcentual de hombres y mujeres bastante equilibrada, casi 50%, entre uno y otro. Vean la relación de las provincias. Aquí empezamos a ver el tema interesante. San José cuenta con 1.635.000 personas. La segunda provincia que le sigue en número de personas es Alajuela, con 1.917.000 personas. Y la provincia que menos habitantes tiene es Guanacaste, con 382.821 personas. Esa es más o menos la distribución de nuestra población. Luego tenemos la fotografía arriba, que dice cuál es nuestra distribución de la población por grupos quinquenales según edad. Y vemos que las franjas más anchas, que son las que se tienden a asociar al sector productivo, la población académicamente activa, está entre hombres y mujeres de 20 a 35 años. Mientras que la franja más ancha de Alemania, como está hoy en día, que es lo de abajo, está entre los 45 y los 65 años. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que hablaba alguien también en la mañana del bono demográfico. Nuestro bono demográfico se agota. ¿Qué quiere decir que el bono demográfico se agota? Que nuestra población va envejeciendo. Cada vez hay menos nacimientos, la población que ya está es la que continúa, y al igual que ha pasado en otras regiones del mundo, como en muchos países de Europa, la mayoría de la población se va a concentrar entre personas de 45 años en adelante, lo cual habla de servicios sociales y educativos hechos para personas con ese rango de edad. Y cuando hablamos del derecho a la educación, queremos decir que nuestros sistemas educativos tienen que estar capacitados para atender a personas que tienen un rango de edad entre los 45 años en adelante.
¿Están nuestros sistemas educativos capacitados para eso? No. No. ¿Por qué no? Porque a nivel de educación general básica, para obtener un título de secundaria, la modalidad educativa tradicional sigue siendo la académica diurna. Y la única modalidad que atiende edades mayores a las edades de la modalidad académica diurna puede ser educación de jóvenes y adultos, puede ser bachillerato por madurez, puede ser liceos nocturnos, puede ser IPEX o pueden ser CINDEAS, pero estas modalidades educativas flexibles son las menores con respecto a la académica tradicional diurna. ¿Sí? Eso es un problema que no estamos analizando a profundidad hoy. Cuando Isabel Román hablaba de cuál va a ser el niño o la niña del año 2050, no pensó que en 2050 nosotros íbamos a ser un país con una población predominantemente envejecida. Y la verdad es que más que niños y niñas que saben usar computadoras, vamos a ser adultos mayores, en su mayoría, que vamos a tener que ver qué hacemos, porque, como bien lo decía la colega que expuso antes, si bien la sociedad no está preparada para el tema de la inclusividad, para ofrecer todos los servicios que todas las poblaciones requieren, mucho menos está preparada todavía, cultural y en términos fácticos, para atender a la población adulto mayor. Yo creo que todos y todas somos muy conscientes que cuando vemos a un adulto o una adulta mayor hacer filas, a pesar de que hay cajas preferenciales, o cuando vemos que la persona del autobús se queja de que está subiendo un adulto o una adulta mayor, porque qué pereza, ¿verdad? Qué pereza, ahora voy a durar más, ¿verdad? O cuando vemos que los mismos servicios no están hechos para una atención de calidad a esa población, entonces uno dice, ¿qué voy a hacer de aquí al 2050, no? Sobre todo porque en América Latina hay mucho pensamiento de que todavía existe ese pensamiento de que es la población joven, ¿verdad? La que se ve tradicionalmente como la más productiva, la más necesaria, y cuando hablamos de los adultos mayores todavía los segregamos y decimos que son la última cola, y van desde comentarios que yo he escuchado muy drásticos, de que están robando oxígeno, yo no sé si ustedes lo han escuchado, hasta el abandono que sufren las personas adultos mayores cuando los dejan en los hospitales porque nadie los quiere cuidar. Y esa es la realidad, digamos, aunque nos duela. Que todo el mundo tiene terror de llegar a los 70, 80, 90 años, que no tenga una familia que lo mantenga porque lo van a dejar tirado o tirada en un hospital. Y esa no es la sociedad, digamos, que deberíamos ser de aquí al 2030. Somos un país que tiene un índice de desarrollo humano alto a nivel 63 entre 189, el PIB en educación está por el 7.17, pero hemos mantenido una pobreza general del 20% y una pobreza extrema del 6%, un desempleo del 12%, y vean qué importante, un desempleo informal del 55.4%. No solo crece el desempleo general, sino el desempleo informal, ¿verdad? Porque de todas maneras el país, los principales empleadores que han sido tradicionalmente el sector público, llámese Ministerio de Educación, ya tampoco tiene la capacidad para seguir contratando personas. La mayoría de la institucionalidad pública, ante el riesgo de los quiebres fiscales o de los programas de reforma fiscal, van a verse obligados a cerrar puestos o a reconfigurar puestos. Y en muchos casos la práctica es puesto que se cierra, puesto que no se vuelve a abrir. Y eso causa recargo de funciones en personas y eso causa burnout, bla, 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 bla. ¿Qué dice la OCDE? Acuérdense del esfuerzo. Yo creo que todos y todas hemos sido conscientes del esfuerzo de que Costa Rica sea parte del club de la OCDE. ¿Sí? Esta organización, que es un club selecto, que habla sobre el desarrollo económico, social y productivo de los países, que tiene entre su lista los países más ricos del mundo, más desarrollados, y que genera diversas alianzas estratégicas, no solo para movilizar fondos, sino también para pagar cuotas y para generar esfuerzos de avance a nivel mundial y regional entre el club de países que lo representan.
¿Qué dice la OCDE de nosotros? Dice, el efecto del nivel socioeconómico sobre la equidad en la educación tiende a aumentar durante toda la vida. Es decir, lo mismo que dijimos antes, aquellos que están bien probablemente seguirán bien, los que están mal van a seguir mal, ¿de acuerdo? Aquellos que únicamente obtuvieron educación secundaria superior tienen menos probabilidad de conseguir empleo y reciben 65% del ingreso percibido por sus pares con educación terciaria. Volvemos al mismo círculo vicioso. Los que tienen educación universitaria van a ser mejor pagados y estar mejor que los que solo tienen su secundaria alta. Los que tienen secundaria alta van a estar mejor y mejor pagados que los que solo tienen secundaria baja. Los que tienen secundaria baja van a estar mejor pagados o en mejor situación que los que tienen primaria y así. Una vez más, los que menos tienen y los que tienen más desventajas van a ser los que van a pagar más los platos rotos. La brecha del género favorece a las jóvenes en el entorno educativo. Esto era lo que yo les decía antes. Los niños conforman cerca del 60% de los estudiantes de secundaria que repiten un curso y tienen menos probabilidad de completar ese nivel educativo que las niñas. Asimismo, los hombres tienen menos probabilidad que las mujeres de finalizar la educación terciaria, la universitaria, en el 2017. De media, en los países de la OCDE, el 38% de los hombres de 25 a 34 años eran graduados de nivel terciario en comparación con el 50% de las mujeres de la misma edad. Y 3. Los adultos nacidos en el extranjero y aquellos con condición de inmigrantes tienen menos probabilidad de participar en la educación y de tener éxito en el mercado laboral. No voy a centrarme en esto porque ya lo vi antes, pero dice cerca del 18% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad nacidos en el extranjero son niños en comparación con el 13% de los adultos jóvenes nativos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hay más jóvenes que no estudian y no trabajan por condición de migrante que jóvenes que no estudian y trabajan por condición local. Sin embargo, el factor de los jóvenes que no estudian y trabajan va en aumento. Costa Rica encabeza el desempleo juvenil en Centroamérica. Hay cerca de 150.000 jóvenes con edades entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. Estos datos colocan a Costa Rica en la cabeza del desempleo juvenil en la región. Seguido de Panamá, que como ustedes pueden ver ahí en la fotografía, Panamá cuenta más o menos en el 2017 116.000 en desempleo total. Somos la región con mayor desempleo juvenil. También hay una fotografía de Costa Rica, lo que dijo el informe del 2018-2019, una cobertura del 78% en preescolar, del 95% en primaria, secundaria baja un 67%, secundaria alta un 55%, ahí se encrudece el desgranamiento, niños y niñas fuera de la escuela 33.000, en educación técnica y formación profesional no hay datos. Hay 8 de cada 10 adultos tienen primaria, 5 de cada 10 secundaria baja, 3 de cada 10 secundaria alta y ojo con esto, 2 de cada 10 tienen educación superior. Cuando vamos al tema de la promoción de competencias para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, no hay datos para saber cuánto de nuestros sistemas o currículos educativos favorecen o incentivan el tema de equidad de género, cuánto de lo que desarrollan nuestros currículos educativos ponen el acento en el tema de la educación para los derechos humanos, tampoco para la educación para el desarrollo sostenible ni para la ciudadanía global. Son campos que en este momento el país no tiene datos para reportar y decir, sí, nosotros trabajamos en esos campos de competencia. Tampoco hay datos en el tema del porcentaje de jóvenes estudiantes que tienen las habilidades requeridas para trabajar el tema de ciudadanía global y desarrollo sostenible en el campo de la ciencia y la literatura y en la educación integral de la sexualidad. No tenemos datos. Esa fotografía que está ahí a mí me gusta particularmente porque demuestra lo que es el ODS 4 en el marco de los otros ODS, que es la escuela como centro de desarrollo de todos los demás objetivos de desarrollo sostenible. Hay algo que dijo Isabel Román que vale la pena rescatar, y es que el cambio inmediato, y es una de las conclusiones que yo quiero que ustedes se lleven hoy, el cambio inmediato, el de ahora, el de hoy, el día a día, se da en la escuela. ¿Por qué están todos los otros objetivos de desarrollo sostenible alrededor?
porque en la escuela ustedes viven la pobreza, en la escuela se vive la falta de agua, en la escuela se viven las inequidades, en la escuela se viven los pleitos, en la escuela se viven los conflictos con docentes, en la escuela se viven todos los ODS en una sola situación. Por eso es que si queremos hacer un cambio en el día a día, en el hoy, el cambio se centra en el centro educativo, en lo que yo pueda hacer en ese centro. Sin embargo, lo que yo puedo hacer probablemente tiene un radio de acción muy limitada, que es el aula clase, y ahí es donde las personas que están en las direcciones toman un rol fundamental, porque según los estudios de la UNESCO, del TERCE, del CERCE y del PERCE, en materia de calidad educativa, de factores de aprendizaje, cuando los centros educativos tienen buenas prácticas y tienen un alto logro, es porque la cabeza, que es la dirección, y el cuerpo docente se han comprometido con un cambio, aún a pesar de las políticas educativas imperantes, aún a pesar de que no hay condiciones, de que no hay pupitres, de que no hay plata, de que no hay comedores, de que no hay nada. Es como los estudios que ustedes vieron de salud mental en las escuelas de Palo Alto en Chile. Como docentes comprometidos hacen un cambio en la promoción de estudiantes teniendo un rancho al aire libre con una silla o con un banco o con una piedra. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si uno puede hacer transformación en condiciones paupérrimas, en condiciones mejores, puede hacer mucho más. Pero no solo depende del docente, depende de la dirección, depende de la gestión educativa. Estamos haciendo un foro sobre el tema del derecho a la educación y aunque se ha hablado, no ha quedado muy claramente desarrollado qué queremos decir cuando hablamos del derecho a la educación desde el punto de vista de los derechos humanos. En síntesis, porque he hablado mucho, desde el punto de vista de los derechos humanos, la educación tiene que tener 4 elementos básicos: el instrumental, el sustantivo, el transversal y la gobernanza. El instrumental significa que tiene que ser eficiente, eficaz, accesible, disponible para todos. El sustantivo, que tiene que ser relevante, pertinente, adaptable y aceptable. El transversal, la educación tiene que promover la equidad sin discriminación, con participación y habilitación para todos los entornos y situaciones. Y la gobernanza es una educación que sea capaz de rendir cuentas, que esté clara en sus obligaciones y compromisos. En síntesis, eso es el derecho a la educación desde el punto de vista de los derechos humanos. Sin embargo, a la UNESCO se le encargó liderar a nivel mundial el tema de la educación, y no crean que la UNESCO no ha cambiado durante el tiempo. La UNESCO es una organización de personas y como las personas cambian. La primera definición sobre qué es educación la encuentran ustedes en esta publicación de la UNESCO del 72, de Learning to Be, que es como aprender a ser, ¿verdad? Que es el primer gran tomo que lanza la UNESCO en el mundo para hablar sobre la educación a cargo del ministro francés Edgar Faure, donde dice que la noción de la educación tiene que ser un aprendizaje continuo y relevante. Y afirma que mejorar la calidad de la educación requiere sistemas donde puedan aprenderse principios del desarrollo científico y la modernización. Vean lo que hablaba el ministro Edgar Faure en 1972. Modernización y desarrollo científico. Y hoy, en el año 2019, seguimos en la misma cosa. Luego, vienen 20 años después, a mí me parece importante que esto lo tengamos en la cabeza, 20 años después, y la UNESCO vuelve a sacar otro libro, esta vez una publicación de Jacques Delors, que ustedes tienen también seguramente en el radar más cercano, que es La educación encierra un tesoro. ¿Quién no la recuerda? ¿Verdad? La educación encierra un tesoro. Donde Delors y un grupo de expertos dicen que la educación se basa en 4 pilares fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Y por primera vez la educación se posiciona en la agenda de la UNESCO como un tema prioritario para alcanzar las metas de desarrollo social. La educación se promueve como una educación de calidad para alcanzar un derecho humano y se habla de 2 niveles del aprendizaje: el nivel centrado en el estudiante y el nivel centrado en el sistema de aprendizaje, ¿verdad? Vuelven a pasar otros casi 20 años y la UNESCO vuelve a sacar una publicación que se llama Educación de calidad para todos, un asunto de derechos humanos, y dice que la educación es sobre todo un derecho humano fundamental y un bien público irrenunciable. Esto quisiera que lo guardáramos el día de hoy como la segunda gran conclusión.
Se habla mucho en las discusiones actuales sobre si la discusión es un bien esencial o no, un servicio esencial o no. La UNESCO se refiere a este tema de un servicio esencial desde el punto de vista de que la educación es un bien público, irrenunciable. Hay países, hay más o menos 14 países en el mundo que han en este momento, o que han al día de hoy, mejor dicho, que tienen la educación como un servicio esencial dentro de sus políticas públicas. No son muchos, son pocos. Y que han transformado la educación en su constitución política como un servicio esencial para dos cosas principalmente: evitar los problemas como los que vivió Costa Rica con el tema de la huelga, es decir, vacunarse contra posibles hechos que generen cambios sustantivos perjudiciales en el proceso educativo, llámese huelga, llámese crisis nacional, llámese crisis de fondos, llámese bancarrota, bla, bla, bla. Y segundo, para transformar a la fuerza, quiéralo o no, el proceso educativo para que responda a las necesidades actuales del país. Es como si me pusieran una camisa de fuerza para que yo pudiera responder de una manera u otra. La UNESCO, como dije antes, se refiere al tema como un bien público irrenunciable. Por supuesto que la decisión de si la educación debe ser considerada como un servicio esencial o no es una discusión país, y debería ser tratada como una discusión país. Y si el país lo quiere, lo convierte y lo transforma, y así debe aparecer en la constitución política, es una reforma de la ley. La UNESCO lo trata así, como un bien público irrenunciable, y le da 4 categorías, o más, perdón, 5 categorías, o 5 aspectos que debe tener una educación de calidad, que es equidad, oportunidad para todos y todas; eficacia, que está ligada a cumplir los objetivos; eficiencia, que es el mejor uso de los recursos; relevancia, que responda a una finalidad; y pertinencia, que sea contextualizada. Y ahí tenemos la foto esa chistosa, pero un poco triste, de que es equidad, ¿verdad? Que es donde se le da a cada uno lo que necesita para poder ver. Que es igualdad, ¿verdad? De nada sirve poner 3 bancos iguales si las personas tienen condiciones diferentes, y lo más triste es la realidad. Entonces nosotros estamos luchando entre equidad, igualdad y realidad, y es una tensión muy difícil que por supuesto depende de todos los actores sociales y del rol que particularmente tengamos todos y el gobierno con respecto a eso. En el 2015 la UNESCO saca otra publicación que se llama Replantear la educación y posiciona la educación desde el punto de vista humanista, sobre todo porque hay muchas discusiones al interno de los sistemas educativos que dicen que pareciera que de nada sirve graduar profesionales que sean buenos en una materia si en materia de educación ciudadana y calidad de vida no se nota la mejora. Entonces alguien podría decir, pero ¿cómo es esto? Bueno, muy sencillo, estás graduando jóvenes de educación secundaria, dando en tu materia de ciencias, educación para el desarrollo sostenible, y enseñando que no tienes que botar basura, y lo primero que hace el estudiante de secundaria cuando se come un helado de helados Pinos es agarrar y botar la basura. O estás hablando de derechos ciudadanos, de respeto y de tolerancia, y lo que hacen las personas adultas en las conglomeraciones es agarrarse a golpes por un tema de diferencia ideológica. O estás hablando de respeto a las leyes de tránsito y ves el montón de automóviles que se ponen en el paso de cebra y que casi matan a los ciclistas. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y entonces para qué sirve la educación? Si en la convivencia diaria parece que no hay una mejora en la forma de ser, en la ciudadanía, en el ejercicio de la ciudadanía de las personas. ¿Les suena conocido? Sí, ¿verdad? Lo vivimos creo que todos y todas todos los días. Y ahí es donde la UNESCO dice, hay que educar para una nueva ciudadanía mundial. Hay que educar en un humanismo transformador, y qué pena, quieranlo o no, no basta con enseñar estudios sociales, matemáticas, ciencias, biología, no solo queremos buenos profesionales. Y aquí viene la paradoja, que yo le llamo la paradoja del campesinado. ¿De qué me sirve un doctor o una doctora de Harvard que son excelentes estafadores y mentirosos, versus una persona que no tiene ningún grado de educación, pero que tiene conciencia planetaria y valores morales altos? ¿A quién vamos a preferir? ¿Quiénes están en los puestos de mando? No sé.
Por eso es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Al final, la educación no es solo un proceso instructivo, tiene que ser en esencia formativo. Si yo quiero preservar el planeta y mejorar la ciudadanía, me sirve más invertir en buenas personas que en excelentes profesionales. Lo ideal hubiera sido que una persona que es un excelente profesional o un excelente profesional sea también una persona con una alta calidad humana, pero la verdad es que muchas veces es lo contrario. Entre más sabe del sistema, es como el abogado del diablo, entre más sabe del sistema, más perverso se vuelve porque más lo manipula y más se aprovecha de él. Y eso no es lo que necesitamos. ¿Verdad? Pero es cierto, es cierto. Entonces, el ODS 4 dice: necesitamos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. ¿Esto para qué? Para estar conscientes de que nosotros no, la educación no sirve si no sirve al crecimiento personal y de calidad de vida de nosotros, si no nos da una oportunidad. Qué triste es saber, como decía el señor rector ahora, que yo hago un esfuerzo por salir de una carrera y que cuando llego al mercado laboral esa carrera no es viable. No es viable. Anécdota: la mayoría de mis colegas de la carrera en la que yo estudié no están ejerciendo la profesión para la cual estudiaron. Y esa no es una situación que a mí me agrade en particular, porque yo sé los sacrificios y lo que tuvieron que hacer ellos y ellas para salir de la misma universidad, de las mismas clases. Pero no hay campo para todos. Es como cuando los foros académicos se centraban en si Cuba fue el único país latinoamericano que logró los 6 objetivos de la EPT, por un lado, y por otro lado tienes a Cuba con unas tasas de desempleo tan altos que los mismos profesionales, ingenieros, etcétera, tenían que trabajar 2 o 3 turnos en 2 o 3 cosas diferentes para poder mantenerse. Entonces, ¿qué estás haciendo? Eso es un pensamiento que tiene que ver con el desarrollo productivo, pero también con las oportunidades que da el mercado. Y hay un término que engloba eso que se llama responsabilidad social. Si somos responsables socialmente, vamos a ver la educación no solo como un derecho, sino que también vamos a encauzar a las personas que salgan para que tengan mejores y mayores oportunidades. A propósito de la noticia de hoy de que es CONAPE, creo que la que ya no va a financiar algunas carreras a nivel nacional, porque las carreras ya están sobresaturadas en el mercado. ¿Quiénes hacen esos estudios para saber qué carreras se perfilan como las carreras del futuro? La educación también tiene que servir para el desarrollo económico-social y para el bienestar planetario. O sea, ya tenemos que salirnos de la idea de la aldea global. O sea, yo solo estudio y me desempeño en mi contexto, en mi comunidad. Ya eso no es así. Somos parte de una comunidad global y tenemos que respetarla. Vean los principios transversales de la Agenda 2030: respetar el enfoque humanista, la educación como derecho humano fundamental y un enfoque renovado sobre el aprendizaje. Ahora, ya para terminar esta última parte, yo les quería presentar 4 o 5 ejemplos de países de los que todos hemos escuchado, pero que yo creo que es importante mantener en el radar para que sepamos que cuando hablamos del derecho a la educación y de calidad de la educación, no es solo un solo factor. Ahora en la mañana hubo una discusión muy interesante sobre cuáles serían, creo que preguntó el señor rector, en qué se enfocaría uno. Y ustedes vieron que todo el mundo dijo el factor docente. Pero el factor docente no es el único factor y muchas veces no es el más necesario para echar a andar una educación de calidad. ¿De acuerdo? Empecemos por los docentes. Finlandia, el mentor. ¿Por qué el factor docente sigue siendo piedra angular? Porque las personas hacen diferencias con personas. Si yo soy un docente bien calificado y comprometido, probablemente voy a trasladar ese compromiso al aula. Para ellos la evaluación no es inspección, es flexible y se hace con los directores. El docente está en el centro de la educación, no está marginado del proceso educativo. Solo un 5% de los docentes ingresan y se le pide a la persona que se forme en docencia la excelencia. Tiene un salario por encima de la media de más de $5,000 en primaria, más de $6,000 en secundaria y más de $7,500 en educación superior. Quisiéramos trabajar en Finlandia como centro de educación superior, ¿no?
Tienen un proceso de formación basado en tutores. Los mejores enseñan a los futuros docentes, el conocimiento se traslada. La formación inicial es parte fundamental de la formación en servicio, aquí está dividida. Hay un 90% de retención de docentes, la mayoría con grado de maestría y doctorado, nadie se quiere ir. Las huelgas casi no existen, el gobierno, los sindicatos y la sociedad están claros en lo que desean. Hay un examen nacional para ingresar a la carrera docente, luego cada universidad hace entrevistas y pruebas particulares de habilidades y después de 5 años de formación hacen tesis y aplican para el puesto. Vean qué interesante, cuando hablábamos del gasto por estudiante, Estados Unidos, Finlandia y la OCDE, que es el cuadro de allá, ¿se acuerdan que hablábamos del gasto por estudiante? Que el rector decía, ¿cuánto más o menos? En primaria, la OCDE estima más o menos $9.000. Estados Unidos gasta más o menos 11.000 y Finlandia más o menos 9.000. En secundaria baja, Finlandia tiene 13.000, casi 14.000, Estados Unidos más o menos 12.500 y la OCDE anda por ahí de los $10.000. En secundaria alta, Estados Unidos revierte, invierte $13.000, Finlandia baja, invierte más o menos $8.000 y la OCDE sube a más o menos $9.000. Nosotros estamos cerca, no estamos lejos. Invertimos 1.3 millones de colones por estudiante preescolar, monto mensual, 1.3 millones de estudiantes por primaria y 2 millones de estudiantes por secundaria. Hace poco, el Centro Nacional de Educación y Economía de Estados Unidos dijo, en Estados Unidos la educación está en crisis. ¿Y por qué dijeron ellos hoy, ahora? Trump, gobierno de Trump. Dice, ¿por qué un estudiante de Singapur aventaja a un estudiante estadounidense por 3.5 años en materias de matemática? ¿Se acuerdan que Isabel dijo que nosotros estamos a un año de la media de la OCDE? En Estados Unidos están a 3.5 años de Singapur. 1.5 años en materia de ciencias. Y dista muy lejos los salarios que dan en Estados Unidos de lo que están pagando actualmente los países de la OCDE. ¿Qué dijo ese instituto? Pues la solución es clara, tenemos que tener mejores educadores y pagarles más. Singapur, la técnica. No solo es importante el docente, es importante qué es lo que se hace en la clase, cuál es la técnica que utilizamos para innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Singapur fue el país que obtuvo el primer lugar en PISA en el 2015, cuando la media de la OCDE es de 493 puntos. Ellos obtienen en ciencias 556, en lectura 535 y en matemáticas 564. ¿Y qué hacen ellos que no hagamos nosotros y que no hace Estados Unidos ni ningún otro país? Tienen un alto desempeño en habilidades de colaboración. Parte de su currículum, gran parte de su currículum está enfocado en habilidades colaborativas. Los enseñan a trabajar en conjunto. No es como nuestra selección, que depende de individualidades cuando va a la FIFA. Es un grupo conjunto. Fomentan habilidades duras y blandas. Le dan importancia a la educación emocional, a los valores, al aprendizaje colaborativo, como claves del currículo nacional. Tienen un enfoque en la resolución de problemas, vean qué importante, de educación primaria. Incorporan las tecnologías digitales y aprenden haciendo. La educación no acaba en la escuela, involucras a las familias y la comunidad. Voy a tener que acelerarme porque ya tengo que cerrar, qué pena. Noruega nos da el ejemplo del entorno y las herramientas. Noruega es el país que tiene el mejor índice de desarrollo inclusivo del mundo, de un 6,2. ¿Y qué hace Noruega? ¿Por qué para Noruega es importante el entorno educativo y las herramientas? Porque ellos promovieron infraestructura de calidad en todos los niveles, equipos de punta desde preescolar hasta educación superior, programas que vinculan la empresa con la educación, tendiendo hacia el sector productivo de alta calidad, con programas internacionalmente reconocidos como Learning for Jobs y con el Instituto Leonardo da Vinci. Y finalmente, ¿qué hace Noruega que no hacen los demás? Tiene una inversión de más del 50% de sus recursos en orientación vocacional. Los noruegos no pierden tiempo sabiendo dónde debe estar cada quien.
El conocimiento, Canadá es el único país con la educación totalmente descentralizada. No hay un órgano centralizado, las provincias se encargan de la gestión de la educación. Tenemos mucho que aprender del modelo canadiense. Cada provincia contextualiza sus planes educativos acorde a sus necesidades. El PIB no es muy alto, es un 5.5%, pero está bien gestionado. La educación secundaria está basada en las competencias requeridas para el entorno laboral de la educación terciaria. Y la educación tiene un fuerte componente inclusivo, social y emocional. Esa es más o menos la malla curricular del sistema canadiense. Inversión versus logros. Ahí teníamos un poco lo que decíamos antes. Costa Rica, en toda esa gama de países de la OCDE, es el país que invierte más presupuesto nacional de la educación en comparación con los otros países. Claro, no es lo mismo el 30% de Costa Rica del presupuesto público en educación que el 2% de Estados Unidos. Obviamente tiene que ver con el tamaño. Pero la lógica diría que la inversión que hace tan alta Costa Rica debería de tener un correlato cualitativo. Y la verdad es que en PISA quedamos en el lugar 55. Entonces pareciera que se ha hecho con tanta inversión, es la pregunta lógica. Si gastamos tanto, ¿qué estamos recibiendo? Mucha de la respuesta es que si bien en la última encuesta del TERCE, que es el tercer estudio regional explicativo comparativo de educación que hace la UNESCO cada 4 o 5 años, Costa Rica salió entre los primeros 3 lugares de América Latina. Cuando llegamos a PISA, estamos en el lugar 55. Es decir, si hiciéramos como un símil en futbolístico, somos buenos en el campeonato nacional, pero cuando llegamos a la CONCACAF siempre perdemos. Entonces, lo que queremos es llegar a la FIFA y ganar, no demostrar que somos buenos internamente, digamos. Es como la pregunta que prefiere ser, cabeza, ¿cómo es? ¿Cola de león o cabeza de ratón? O sea, yo creo que tenemos que superar esa paradoja. Estamos apuntando a ser cabeza de ratón, por no ser cola de león. Y cada vez hay más estudiantes, yo esa fotografía siempre la guardo en mi memoria. 3 de cada 10 estudiantes están migrando a modalidades educativas flexibles. De 10 estudiantes que están en modalidades académicas diurnas, 3 optan por pasarse a otras modalidades porque ya no ven pertinente la educación que le damos a nivel diurno y tradicional. Dice el Instituto Da Vinci, dice Thomas Frey, en el 2030 desaparecerán unos 2.000 millones de empleos, pues el mercado buscará gente que no cubre especialidades. Que cubre especialidades, no generalidades. Ustedes saben que es que desaparezcan 2.000 millones de empleos. Al 2034 los trabajos de América Latina y Estados Unidos se renovarán, acaparando las áreas técnicas, informáticas, de innovación y especializadas en nuevos empleos. Destacarán el uso de tecnologías digitales en todas las profesiones, el multilingüismo, la informatización, las habilidades blandas de adaptación, el liderazgo y la solución de problemas e innovación. Tendrán prevalencia las ciencias del medio ambiente, las ciencias de la salud y el emprendedurismo transformadas. En el futuro cercano se espera que al menos unas 702 ocupaciones sean susceptibles de ser sustituidas por programas informáticos. Así que, ojo a esto. Yo creo que yo cierro acá, de todas maneras dejo la presentación. Hubiera querido quedarme más. Muchísimas gracias de nuevo a Catalina, a las personas, a todos ustedes. Estamos a sus servicios de la UNESCO. Que tengan buena tarde. Muchísimas gracias a don Ricardo por su invaluable participación.